Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. La representatividad en la democracia. Reconocer la importancia que tiene la representatividad en una democracia. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos. Las y los invitamos a fomentar relaciones sanas con su familia, así como a participar en las actividades dentro de su hogar, sobre todo ante este tiempo de contingencia. Esta sesión está dedicada a las alumnas y los alumnos de segundo grado de secundaria, de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Por favor, preparen su cuaderno u hojas y lápiz o pluma para que realicen las actividades que deberán incorporar a su carpeta de experiencias. Para entrar en materia, en esta sesión les proponemos que revisen un tema que nos interesa a todas y a todos. Este es el principio de la representatividad en la democracia. En el programa anterior revisaron información acerca de los principios, mecanismos y procedimientos que se practican en una forma de gobierno democrático. Especialmente revisaron los principios de soberanía, de mayoría y de minorías. En esta sesión verán el principio de representatividad, que se refiere a que un grupo de personas serán las encargadas de tomar las decisiones que guiarán al país. México es una república representativa. Esto significa que el pueblo nombra a un grupo de personas para que tomen decisiones a nombre de todos los mexicanos y las mexicanas que habitan el país. En el siguiente video verán la importancia que tiene el principio de representatividad en los países que poseen una forma de gobierno democrática. Verán que el proceso electoral es uno de los mecanismos más importantes del principio de representatividad y conocerán algunos testimonios acerca de la experiencia que vivieron algunas personas durante el proceso de elección de sus representantes. Pongan mucha atención. Corre video. El programa pasado hablamos de la democracia como forma de gobierno. Conocimos algunos conceptos básicos como ciudadano y soberanía popular. También platicamos acerca de uno de sus principios, el de mayoría. Hoy seguiremos hablando de esta faceta de la democracia y para comprenderla mejor, estudiaremos un principio más, el de la representatividad. ¿Sabes en qué consiste? Como sabemos, la democracia significa que el poder pertenece al pueblo, es decir, a los ciudadanos. En México, somos más de 100 millones de personas. Claro que no todos cumplen los requisitos para considerarse ciudadanos. Pero, ¿te imaginas el desorden que habría si cada uno quisiera hacer valer su soberanía de manera directa? ¿Cómo puede hacerse valer el poder de los ciudadanos en una sociedad tan grande? Una de las respuestas que se ha encontrado en la democracia es la representatividad, que significa que un grupo de personas serán las encargadas de tomar las decisiones que guiarán al país como representantes del pueblo en su conjunto. Es decir que actualmente, en una democracia, el pueblo no decide las políticas a seguir, sino que elige a los representantes que lo harán en su nombre. Para seleccionar a nuestros representantes, existe un conjunto de mecanismos que componen el proceso electoral. Este incluye la presencia de diversos actores, entre ellos los partidos políticos. Los partidos son organizaciones que representan a una parte de la sociedad y que buscan acceder al poder político. Sus integrantes construyen una cierta idea de lo que quieren para el país y su gobierno. Durante un proceso electoral, cada partido reconocido nombra candidatos, con la intención de que sean elegidos para desempeñar cargos públicos. ¿Sabías que no solo elegimos representantes para que gobiernen el país, sino para muchos otros cargos? Elegimos representantes en nuestra colonia, como por ejemplo, el presidente de colonia o el jefe vecinal, los síndicos, los tesoreros, los administradores, etc. En la escuela para designar al jefe de grupo o formar el comité de padres de familia. En fin, prácticamente en cualquier área de nuestra vida tenemos oportunidad de decidir quién nos representará e incluso podemos postularnos para cumplir ese rol.
Pero, ¿cuál es el proceso para elegir a quienes nos representarán? Uno de los caminos es el proceso electoral. Primero, los partidos políticos que cuentan con registro nombran a sus candidatos para cada cargo. Después, se llevan a cabo campañas para dar a conocer a las demás personas sus ideas y propuestas. Esto con el fin de lograr seguidores. La campaña tendrá una duración establecida previamente y al final de esta se convoca a votaciones. El que obtiene el mayor número de votos es el ganador. La representación política es una institución fundamental de las modernas democracias. Recordemos que en las antiguas polis griegas lo que se ejercía era la democracia directa. Y la democracia directa era posible porque se trataba de comunidades políticas muy pequeñas donde apenas un puñado de personas gozaban de derechos políticos plenos. Recordemos que mujeres y esclavos estaban excluidos de estos derechos políticos, de tal manera que era técnicamente posible que estas personas se reunieran en asamblea y decidieran directamente y sin intermediación alguna los asuntos de la comunidad política. Esto es imposible en las sociedades contemporáneas, sociedades muy complejas, sociedades de masas, donde sería imposible reunir a millones de personas a deliberar y a decidir el día a día, digamos, el gobierno de la sociedad. De tal manera que esto se hace a través de la figura de la representación política. Y eso es lo que hace precisamente necesario el hecho de las elecciones. Pasamos del voto restringido, del llamado voto censitario, generalmente restringido a personas ilustradas, a propietarios, a un voto pues prácticamente universal. Según el diccionario, sufragio significa sistema electoral por el que se elige a las personas que ocuparán los cargos públicos mediante votación. También es un sinónimo del voto que pueden ejercer los ciudadanos. Gracias. Unas elecciones libres y equitativas son parte medular de cualquier democracia, ya que permiten que quienes obtienen el poder lo hagan de forma legítima y como resultado de la voluntad de la mayoría. A pesar de esto, no todas las personas ejercen su derecho a votar. ¿Quieres saber por qué? ¿Acudes a votar cuando hay elecciones? ¿Por qué? Sí, cómo no. Porque soy ciudadana y porque elijo a mi candidato. Sí. Yo pienso que el voto es un instrumento del cambio. Es la única manera en que la sociedad se puede expresar y manifestar sus requerimientos y aspirar a que las cosas se lleven por un camino. Sí, porque no me gusta que quede alguien que no me simpatiza ni sé qué ofrece. No, porque no hay confianza con la gente que se postula, vamos, como presidente, como gobernador o a algún otro partido. El hecho de que cualquier ciudadano goce del derecho a votar y ser votado no garantiza que éste se ejerza o que existan las condiciones que dicta una democracia. ¿Qué condiciones se deben reunir para que una elección de representantes sea realmente democrática? El voto es una condición para que una democracia exista. Sin embargo, no cualquier voto puede ser considerado democrático, ya que existen muchas maneras de orientarlo, como las presiones, los engaños o simplemente la desinformación. Cualquiera de estos hechos podría afectar negativamente el segundo principio de la democracia, la representatividad, porque quien es electo no necesariamente representa la voluntad de las mayorías. Entonces, ¿cómo garantizar el respeto a dicha voluntad? Uno de los caminos es cuidar que el voto cumpla con 4 condiciones básicas: que sea libre, universal, secreto e informado. Para lograrlo es necesario lo siguiente:
Crear leyes que indiquen a candidatos, partidos y ciudadanos cuáles son los criterios que deberán seguirse en un proceso electoral. Definir sanciones a quienes violen estas reglas. Combatir prácticas como la venta de votos o la presión hacia los votantes. Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia del proceso, como sucede con los observadores electorales. Garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados con veracidad y no con engaños. Contar con un sistema imparcial que garantice la veracidad de los resultados. ¿En qué año los mexicanos que viven en el extranjero pudieron votar por primera vez para elegir al presidente de la República? Opción A, en el año 2000. Opción B, en 1994. Opción C, en el 2006. Desde el año 2006, los mexicanos que residen fuera del país tienen derecho a votar para elegir presidente de la República, pero no diputados ni senadores. Actualmente los ciudadanos mexicanos dentro y fuera del país pueden participar en las elecciones, pero es solo un aspecto de los muchos que hay que cuidar en un proceso electoral. Quienes son mayores de 18 años pueden contarnos sobre la experiencia de participar en la elección de los gobernantes, pero todos hemos tenido vivencias similares cuando nos organizamos con un grupo y tratamos de elegir a quien nos represente. Ahí también podemos reconocer algunas de las condiciones necesarias para un proceso democrático. ¿Alguna vez has participado en la elección de alguien que te represente? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, y mi experiencia fue que mi decisión sí fue tomada en cuenta y mi representante sí cumplió con las expectativas que yo tenía sobre él. No he participado en ninguna de esas actividades. Pues sí, en la mesa directiva del colegio de mis hijos. Fue una experiencia bonita porque ayudé a la escuela a que estuviera mejor. Sí, voté por un diputado local que llegó a la comunidad haciendo algunas promesas de campaña y yo lo increpé y le dije que seguramente nunca más regresaría a la comunidad y mi sorpresa es que ha regresado y ha cumplido con las promesas que se hicieron. Existe un adagio que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es que un votante carente de información puede renunciar a su voto, hacerlo a ciegas o incluso al azar. Por eso, para que una democracia sea plena, hacen falta ciudadanos activos e informados. La democracia real explicada a niños y jóvenes, de José Antonio Crespo, es un libro que ayudará a aclarar algunas dudas sobre el ejercicio del poder, los partidos políticos y la democracia. Indiferencia, decepción, apatía, muchos pueden ser los motivos para no ejercer nuestro derecho al voto. Pero lo cierto es que este es uno de los caminos que nos otorga la democracia para hacer oír nuestra voz y también un arma contra el abuso y la concentración de poder. Por eso, ante los problemas que puedan presentarse en un proceso de elección, está la defensa que los propios ciudadanos y la sociedad completa hagan de este derecho fundamental. Si consideramos que algo debe cambiar en el país, si sentimos la necesidad de dar a conocer y hacer valer nuestras ideas, podemos empezar ejerciendo nuestro derecho al voto y elegir así a nuestros representantes. Y es importante para nosotros elegir a nuestros representantes porque son los que trabajan arduamente para resolver los problemas de la comunidad. Aún nos falta mucho camino por recorrer y podemos empezar observando lo que sucede en nuestra propia comunidad. Para ti, ¿cuál sería el reto más importante para lograr la democracia en tu localidad? En las clases de historia
han revisado que la democracia ateniense estaba formada por cientos de miles de personas, lo cual permitía que los ciudadanos y las ciudadanas ejercieran una democracia directa para atender asuntos de interés común. Conforme las sociedades fueron creciendo, se complicó cada vez más ejercer la democracia directa, porque en sociedades actuales viven millones de personas. Por ello, se recurrió a emplear mecanismos de democracia representativa, en la cual grupos muy grandes son representados por grupos más pequeños. El mecanismo de representación contribuye a establecer vínculos entre las personas que gobiernan y las personas gobernadas para establecer acuerdos y tomar decisiones acerca de asuntos de interés colectivo. En un Estado democrático, las y los gobernantes son electos periódicamente por la ciudadanía y el poder se encuentra distribuido en varios órganos, con equilibrios y controles entre ellos, así como las responsabilidades señaladas en la Constitución con objeto de asegurar los derechos humanos que ésta reconoce. Entre los tres poderes debe haber autonomía, de manera que pueda existir contrapeso y que las decisiones de uno de los poderes pueda ser cuestionada, modificada o enriquecida por otro de los poderes. Ese es uno de los retos del gobierno democrático en México. Existe un conjunto de mecanismos para nombrar representantes. Uno de los más importantes es el proceso electoral, en el cual la ciudadanía, mediante el voto, designa a las personas que deberán tomar en su nombre las decisiones políticas. En la democracia, los partidos políticos son fundamentales. No se concibe una democracia con un partido único, pues una parte esencial es la rotación del poder y la pluralidad de opciones políticas. De ahí que el reconocimiento de las minorías políticas, de modo que en algún momento las minorías puedan convertirse en mayorías. Los partidos políticos son organizaciones políticas conformadas por un sector de la sociedad que, con base en un programa o proyecto político, persiguen el beneficio de la sociedad en su conjunto, canalizan la opinión pública y están obligados a respetar la ley y fortalecer las instituciones democráticas. En las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos escogen a quienes les van a representar en los congresos locales o en el Congreso de la Unión, mismos que serán quienes legislen y construyan leyes que regulen la convivencia entre las personas. También en las urnas, la ciudadanía escoge a los titulares del Poder Legislativo, federal y estatal, así como al ayuntamiento que gobierna en el municipio y a los alcaldes que gobiernan en la Ciudad de México. En el video, observaron que el voto es necesario para la existencia de la democracia, pero en ocasiones es manipulado. Cuando eso sucede, afecta a la democracia porque es posible que la persona electa no sea necesariamente aquella que expresa la voluntad de las mayorías. Pero, ¿cómo garantizar el derecho a la voluntad popular? Es importante cuidar que el voto cumpla con 4 condiciones básicas, que son libre, universal, secreto e informado. Para ello, se necesita crear leyes que indiquen a los candidatos, a los partidos y a la ciudadanía cuáles son los criterios que deben seguirse en un proceso electoral, así como poner sanciones a quienes violen estas reglas y rechazar prácticas como la venta de votos o ejercer presiones a los votantes. En el siguiente video identifiquen qué pueden hacer para dar seguimiento a las promesas de campaña de sus representantes electos y también cuáles son sus derechos para participar en la escuela. En una hoja escriban las ideas principales e incorpórenla a su carpeta de experiencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué podemos hacer para mejorar nuestra comunidad? Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad dar seguimiento a las promesas de campaña de nuestros representantes electos. Debemos conocer quiénes son y cuáles son sus propuestas para poder ejercer nuestro derecho a opinar y participar en asuntos que involucran a toda una comunidad. La participación es el principio central de la vida democrática de cualquier país. Los jóvenes también podemos asumir la democracia como sistema de vida, es decir, al observar, vigilar y tomar decisiones en asuntos públicos de la vida diaria, dicho de otra manera, participando de manera directa. Veamos más acerca de esto. Las siguientes son modalidades de participación directa, que contemplan una consulta a la población,
más allá de los procesos electorales regulares. Un referéndum es cuando se pregunta sobre la aprobación o rechazo a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. El plebiscito propone a la sociedad la elección entre posibles alternativas sobre algún asunto muy importante en la vida colectiva. La iniciativa popular y el derecho de petición abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes ejecutivos. Otra forma de participación es el llamado derecho de revocación del mandato o de reclamación, que asegura la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado a un representante político, aunque haya ganado su puesto en elecciones legítimas, aunque en nuestro país todavía no se practica. En fecha reciente, se presentó una iniciativa ante el Congreso Federal que busca que la revocación de mandato aplique para el presidente de la República, diputados federales y locales, gobernadores, integrantes de los ayuntamientos, así como los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México. En México, la participación de menores de edad está contemplada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 71 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. En el artículo 72 se menciona que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. El artículo 73 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. Finalmente, el artículo 74 menciona que niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los 3 órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. Un espacio en el que pueden participar los jóvenes, las niñas y los niños es la consulta infantil y juvenil, organizada por el Instituto Nacional Electoral, que es un espacio para expresar libremente las opiniones de los menores de edad y poner en práctica el derecho a participar. Lo que es señalado en la consulta sirve para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan sus opiniones. Algunos de los espacios cotidianos de participación para niñas, niños y jóvenes son: en el ámbito familiar, donde se les reconoce como seres valiosos y con igual valor que todos sus miembros, por lo que debe promover su opinión en las decisiones. Otra forma de participación es en la escuela. Por ejemplo, en la construcción del reglamento escolar, en la toma de decisiones o en la creación de órganos de difusión y expresión. También pueden participar en los procesos de evaluación y reconocer los conocimientos y las estrategias de aprendizajes adquiridos. La participación activa de jóvenes, niñas y niños en las decisiones importantes de nuestra comunidad es fundamental para la construcción de un México fuerte, democrático y justo. Tu participación es parte del cambio y la mejora que requiere tu comunidad y el país. Asumir la democracia como forma de vida implica ejercer nuestros derechos de libertad de conciencia, de opinión y de participación en los asuntos que nos afectan. ¿Y tú, de qué manera participas en asuntos de interés colectivo? Las niñas y los niños y las y los adolescentes como ustedes tienen derecho a participar de manera permanente y activa en las decisiones que se tomen en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. También tienen derecho a asociarse y reunirse. Su participación en la elección de representantes es muy importante para mejorar su comunidad y su escuela. ¿Sabían que además de elegir a representantes para que gobiernen el país, también elegimos representantes para otros cargos? Por ejemplo, podemos elegir representantes para presidente o presidenta de la colonia, jefa o jefe vecinal,
tesoreras o tesoreros y administradoras o administradores. En la escuela también se eligen representantes para formar la sociedad de padres de familia o la sociedad de alumnos, o a un grupo en algún concurso. Como pueden ver, en cualquier área de su vida tienen representantes. A continuación, elaboren un tríptico en el cual escriban e ilustren cómo fue su experiencia en la elección de representantes en distintos ámbitos de su vida. En la cara 1, anoten la elección de una o un representante de su comunidad. En la cara 2, de una o un representante de su escuela. Y en la cara 3, de una o un representante familiar. Cuando terminen, compartan su tríptico con su familia y después guárdenlo en su carpeta de experiencias. Dialoguen con su familia acerca de cuáles son las ventajas de vivir en un país donde se designan representantes para que asuman cargos públicos y cómo ha sido su experiencia en la elección de representantes para asumir algún cargo público. Por otro lado, las y los invitamos a revisar el libro titulado Constitución y Vida Democrática, escrito por María Eugenia Luna Elizarrarás y publicado por el Instituto Nacional Electoral. Este libro les ofrece información sobre la importancia de la Constitución en la vida pública de México y les invita a reflexionar sobre lo que implica convivir con otras personas y sobre el gran reto que significa lograr que en un país tan extenso y diverso como México se pueda vivir respetando los derechos de todas las personas. Con esto llegamos al final de esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nos vemos pronto en una nueva sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!